posición, por favor. Sí, adelante, doctor, adelante. Muchas gracias. ¿Se logra visualizar, señor juez? Sí, 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 puedo verlo. Muchas gracias. Señor juez, yo había leído, académicamente hablando, desde hace mucho tiempo en la construcción de la teoría de la prueba indiciaria, que hay casos excepcionalísimos en las cuales solo se tiene un indicio, pero es de tal magnitud y es de tal fuerza que ya puedes obviar los demás requisitos, como por ejemplo tener indicios plurales, que sean convergentes y que no existan contraindicios. Esta es la primera vez, señor juez, que conozco un caso, debe ser que no tengo mucha experiencia, pero esta es la primera vez que conozco un caso en la que un fiscal o fiscalía requiere la prisión preventiva en un caso gravísimo de crimen organizado con un único elemento de convicción. En el mar de elementos que le presenta la fiscalía, el señor Olortegui o el joven Olortegui de 26 años es una isla, señor juez. Y el único elemento de convicción que le ha presentado es este informe técnico legal 36-2020. Y como el señor fiscal adelantó, es correcto, y le dijo, mientras usted dormía, señor juez, eso hizo. No solamente mientras usted dormía, señor juez, mientras Polo Lortegui también dormía, se hizo. Porque efectivamente yo he venido a discutir lo que el señor fiscal ha adelantado. Vamos a ver quién tiene más elementos para discutir su posición. Pero yo he venido a discutir si es que este informe es de fecha 24 de marzo del 2020, si Olortegui estuvo presente o no como para poder firmar. Pero yo también me quisiera adelantar, no nos vayan a decir que lo firmó después, lo firmó antes, se lo llevaron a su casa. Entonces quisiera saber si es que pese a no haber estado en la base, él ha podido firmar el informe. Pero además de eso quiero hablarle de algunas cuestiones jurídicas que son importantes, señor juez. Yo sé perfectamente que usted conoce el derecho mucho mejor que nosotros, pero debo hacerle algunas precisiones en respuesta a lo que ha dicho el señor fiscal, porque el señor fiscal decía, por ejemplo, dos cosas. Esta no es una etapa intermedia, es una audiencia de prisión. Así que estas cuestiones jurídicas de elemento por elemento lo vemos después, craso error, porque esas discusiones ya las hemos tenido a nivel de Corte Suprema y la Corte Suprema ha dicho que este es el momento porque quieren mandar preso a una persona. Entonces, inicio, señor juez. Mi primer punto de debate es saber si Olortegui estuvo o no estuvo presente, porque como dice la Corte Suprema, necesitamos datos graves, precisos, concordantes, no un único elemento, pues de manera excepcional. Pero, señor juez, mire, el 24 de marzo del 2020, Polo Olortegui estaba de franco. Y no es una cuestión de gusto, señor juez. No es que yo me crea víctima, es la realidad. Lo que se dice se prueba. O sea, no se especula, menos en una audiencia de prisión, pues lo quieren mandar preso 3 años, señor juez. Y yo le he traído el reporte del registro de vehículos, por ejemplo, de esa fecha, donde no se registra el ingreso del señor Olortegui. E incluso en el registro de ingresos de la DIRAPOL, él no se encuentra porque está de franco. No solamente el día 24, señor juez, sino también el día 25. Entonces, no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de percepciones. Los documentos prueban lo que contienen. Esa es la teoría de la prueba documental. Yo le traigo elementos, señor juez, quiero preguntarle en su momento, por supuesto, a través de usted, qué elementos tiene Fiscalía para contestarnos. Yo le traigo elementos para establecer que ni el 24 ni el 25 Polo Olortegui estaba presente como para poder firmar el documento. Mire, le he traído el cuaderno de servicio, señor juez, del 24 al 25. Todo esto lo hemos ofrecido por escrito, además que las diapositivas también están adjuntadas para conocimiento de las partes. Y no va a encontrar la presencia de Polo Olortegui. Mientras él dormía también se hacía. Y el señor fiscal le ha dicho, la defensa le va a hacer, le quiere hacer negar lo que sus ojos pueden ver. Y ahí viene mi segundo punto de discusión. Ya que no ha estado presente, quizá ha podido firmar. Y mire, señor juez, este es el informe técnico legal, el único elemento grave y fundado al que hace referencia la Fiscalía, y el circulito es la firma de Polo Olortegui. Este es el documento en cuestión. Quiero, por favor, como pide el señor fiscal, que sus ojos no lo engañen, señor juez.
Esta es la firma que aparece en el informe técnico legal 36-2020 de fecha 24 cuando él no estaba. Por ejemplo, mire, señor juez, en un documento de fecha 29 de febrero del 2020, mire usted, por favor, la firma de Polo Lórtegui. Y que sus ojos no lo engañen, señor juez, como dice el señor fiscal. Yo no sé si va a existir algún perito que diga que la firma que aparece en el informe es la misma firma de Polo Lórtegui. Antes incluso de la comisión de estos hechos, febrero del 2020, le he traído otro documento, porque luego vamos a hablar de la salud de Polo Lórtegui. Pero mire, señor juez, que sus ojos no lo engañen. Le he traído una constancia de alta médica e incluso le he traído, señor juez, el escrito donde designa abogado, esa es su firma. Y le he traído el certificado de inscripción de RENIEC. Esa es la firma, señor juez, y por si existiesen dudas, por favor, le pido que sus ojos no lo engañen. Mire, señor juez, es burda la falsificación de la firma. Es vergonzoso lo que han hecho. Ni siquiera se parece, ni siquiera han hecho el esfuerzo, señor juez, de hacerle una colita al final. Ni siquiera han hecho el esfuerzo de parecerse a la firma, han puesto cualquier otra cosa. Y el señor fiscal sabe de esta situación porque en su desesperación, el señor padre lo que hizo fue comunicarle, señor fiscal, nosotros hemos revisado y esta no es la firma de mi hijo. Mi hijo dice que él no ha firmado un documento y le llevó la pericia. En su momento, por supuesto, le llevó la copia y hemos ofrecido el original. Y el señor fiscal ha dicho, bueno, la voy a revisar. Obviamente ni siquiera la han visto, señor juez, porque a ojos de cualquiera esa no es la firma. No necesitamos una pericia. Por eso le decía, no sé si existe algún perito en el Perú y en el mundo que pueda decir que esa firma que aparece en el informe es la firma que siempre ha tenido Polo Lórtegui. Por favor, señor juez, que sus ojos no lo engañen. No necesitamos de pericia, no es una cuestión de gusto, es una cuestión de prueba. Pero para evitar cuestionamientos, el señor o el joven Polo Lórtegui lo que hizo fue mandar a hacer una pericia grafotécnica. O sea, por si existieran dudas, que no deberían existir, señor juez, porque es absurda la copia, o en todo caso la falsificación. Mandaron a hacer un dictamen pericial grafotécnico del 11 de mayo del 2020. ¿Por qué lo hicieron? Porque obviamente el órgano de control interno pone en conocimiento de Polo Lórtegui que existe este problema. Polo Lórtegui contesta y dice, oye, esperen, este no es mi firma. Y presenta el dictamen pericial grafotécnico, señor juez, en ese momento. Entonces, queda plenamente acreditado que no es una cuestión de percepción, no es una cuestión de gusto, es una cuestión de prueba. Lo que el señor fiscal, yo le estoy adjuntando obviamente la presentación de esos descargos que se hicieron en su momento ante el órgano de control interno donde se adjunta esta pericia de parte. Pero ojo, señor magistrado, también le hemos presentado la pericia en original a su despacho para que no exista ningún tipo de cuestionamiento. Pero ¿qué es lo que le ha dicho el señor fiscal, señor juez? Que, permítame ingresar a mi punto jurídico, ya voy terminando, voy a ser muy concreto. Lo que el señor fiscal le ha dicho es que como él no ha observado, ¿cómo puede ser que no diga nada y que no denuncie? Y lo imputa delito de colusión, pero a título de cómplice, señor juez. Entonces, ahí hay un grave problema. Me parece, señor juez, si me perdona, por favor, me parece que hay un problema. Voy a dejar de compartir para poder iniciar otra vez y usted pueda tener una mejor visualización, por favor. Mil disculpas. Ahora sí. Señor juez, le decía yo, el señor fiscal, para intentar tapar ese vacío que tiene, probatoriamente hablando, porque es el dicho, es su convicción de que no, ¿cómo va a ser posible? Entonces es una víctima, decía al inicio. Bueno, es solo el dicho, más no el elemento, porque como tiene un único elemento, yo le he traído mis elementos de descargo. Lo que ha imputado a Polo Lórtegui, señor juez, es complicidad en delito de colusión y derecho penal 1,
Nosotros conocemos, señor magistrado, como dice la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2-2011, que el delito de colusión es un delito de infracción de deber. Y como es un delito de infracción de deber, los que tienen el deber, es decir, los funcionarios, Polo Lortegui, no pueden responder a título de complicidad. Obligatoriamente tienen que responder a título de autor, señor juez. Eso es jurídicamente lo correcto. No es que esté pidiendo que le cambien el título de participación y lo pongan de autor para perjudicar su situación, sino que es lo que corresponde. Y si la imputación tiene que ser así, no porque lo diga Polo Lortegui, señor juez, sino porque lo dice la Corte Suprema, entonces él tiene que ser autor de colusión. Y cuando el señor fiscal le dice, bueno, pero es que él no observa, él no dice nada, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no avisó? Más allá de que sí lo hizo cuando contesta las observaciones de control interno. Pero note, señor juez, por ejemplo, lo que dice la Corte Suprema en el recurso de nulidad 2587-2011, fundamento 4.3. Dice la Corte Suprema que en el delito de colusión solamente puede existir la forma comisiva. No es posible una concertación o colusión defraudatoria mediante una omisión. Entonces, eso que dice el señor fiscal como para intentar tapar el vacío de sin elementos de convicción, eso de que no denunció o no hizo, entonces eso es totalmente irrelevante para el caso, porque no podría coludirse por omisión, pues. Tendrían que traerle algún material de que haya accionado para que exista un pacto, porque él solamente puede responder a título de autor. Pero no nos vayan a decir, yo también me quiero adelantar jurídicamente, la Corte Suprema, ya después de una larga discusión, señor juez, lo decía el señor fiscal en las intervenciones anteriores, esta no es la etapa intermedia, dijo. Es más, dijo, esto de la calificación jurídica, yo la voy a dar recién en la prognosis de la pena, porque estoy escuchando que lo están diciendo. Este es el momento, señor juez, porque este es el juicio de imputación. Y el Acuerdo Plenario 1-2019, que trata justamente estos problemas de prisión preventiva, dice que el señor juez de investigación preparatoria, el señor juez de garantías frente a un pedido de prisión, tiene que analizar el juicio de imputación conforme a criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva. O sea, eso de que ya después lo hago o que lo voy a hacer en la etapa intermedia, esa no va, señor juez, porque si ni siquiera tienen un caso construido debidamente, entonces no pueden enviar preso a una persona 3 años. Entonces, respecto de colusión, es pésima la imputación, señor juez, con todo respeto. Y respecto del delito de crimen organizado, note usted un segundo problema. La Fiscalía lo que dice en su requerimiento, y lo repite en la formalización, es que Polo Lortegui es un integrante vinculado a la organización, y eso me llamó la atención, porque o se es integrante, o rozas con la organización y estás fuera simplemente, o te pones a disposición. Entonces, lo que no me queda claro, y obviamente lo que no existe en el caso, y por lo tanto no se puede dar prisión, señor juez, es que ninguno de los verbos rectores del tipo penal de organización criminal se presentan. Porque obviamente, siendo alférez de 26 años, trabajando en la última rueda que utilizan en todo este aparato, en el mar de elementos que le ha traído la Fiscalía, él no promueve, él no organiza, él no constituye una organización criminal. Entonces, lo único que me queda entender es que integra. Y si él integra la organización criminal, señor juez, entonces, ¿cuál sería su rol? ¿No denunciar? Ese puede ser el rol de un integrante de organización criminal como para mandarlo preso 3 años mientras sabemos qué es lo que ha pasado. Ese es el principal problema, señor juez. El señor fiscal no puede cerrar los ojos porque le pedía a usted que no lo engañen en los ojos, pero no los puede cerrar a la realidad. O sea, imagínese esto. Mándenlo preso 3 años preventivamente ahorita, luego hacemos la pericia respecto de un elemento que obviamente no creo que salga que sí es la firma, y luego vemos si es que de verdad firmó o no firmó. Y eso no puede seguir pasando en nuestro país, señor magistrado. No puede enviar a Polo Lortegui a prisión como para ir investigando qué es lo que ha pasado. Por esas consideraciones, señor magistrado, no solamente porque no se encontraba el 24 ni el 25, sino además porque la firma no es suya a ojo, a simple vista, sino porque además existe un dictamen pericial de parte,
con el problema de la debida construcción de la imputación de colusión, porque es imposible que sea cómplice de un delito de infracción de deber, y con el problema de no tener un rol en la imputación de crimen organizado, nosotros solicitamos respetuosamente disponga y declare que no concurre el primer presupuesto, señor magistrado. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, le concedo entonces al Ministerio Público una réplica, doctor. A ver, señor juez, acá el tema, por lo expresado, es tanto que sus ojos no le engañen. Acá más bien hay que tener cuidado en las palabras caprichosas cuando buscan tergiversar hechos concretos que se han expresado. Desde un primer inicio, y por eso quería adelantarme, para que el tiempo no se vaya en vano sobre temas infructuosos que Fiscalía ni por asomo lo ha abordado y la defensa se ha explayado, nos ha traído una diapositiva sobre un tema que oportunamente advertí. Dije que usted iba a escuchar a la defensa negar una firma. Y a continuación señalé y dije, el tema no pasa por ahí, sino el consentimiento que dio. Consentir es una actividad omisiva, o sea, dar la permisibilidad. ¿Es omisión? Entonces, señor juez, acá argumentos como el que ha traído la defensa, de hecho, estoy augurando de que a continuación de otras defensas es probable que también lo escuche, porque este tema de la firma, así, es muy recurrente lo que he escuchado en mis declaraciones de descargo que he recibido. Entonces la defensa no nos dice nada nuevo, más bien nos distrae un tema bastante inoficioso, porque Fiscalía en ningún momento ha dicho, y en función de qué es la firma, lo que pasa es que dije, cuando advertí de que el argumento de la defensa iba a transitar por ahí y que Fiscalía lo que quiere reparar para que se direccione bien el debate es que no va por ahí lo que Fiscalía reprocha, sino justamente el que haya consentido ese trámite, el que haya consentido que esa firma que se le atribuye y que él niega haya seguido su curso y nunca haya denunciado, quejado, sino como le dice la defensa, sino cuando administrativamente se le abrió un proceso. Bueno, es en ese contexto que luego, cuando se me observó que no se me adelante a las opiniones de la defensa, dije, bueno, usted ve ahí una firma del señor Lorti, ¿no? Claro, porque se me restringió de que no me adelante a lo que la defensa puede decir. Pero finalmente la defensa lo dijo, ¿no? Finalmente lo dijo. Y dijo aquello que ya Fiscalía había previsto. O sea, no hay nada nuevo acá. Sí, una diapositiva que nos ilustra sus colores, todo bonito, informado, para decirnos que todo eso está encaminado a decir de que no es su firma. En algún momento nosotros habíamos indicado eso, de que estamos plenamente convencidos. Eso también será, sí, materia de investigación, pero decidimos, sea o no sea su firma, lo cierto es que ese señor, en ese rol que tiene, consintió que su documento sea utilizado. Sea utilizado para los documentos que posteriormente se elaboraron y que ya reseñé, resolución directoral que aprobaba la contratación y la contratación propiamente dicha. Sobre eso, ni una palabra. Hay algo curioso por parte de la defensa. La defensa exige que si Fiscalía está atribuyendo una imputación de menor nivel, no, deben ponerle de más nivel. Porque lo absurdo de la Fiscalía es que le ponga de menos intensidad. ¿Cómo le va a poner cómplice? Tiene que ser autor. Bueno, recogeremos su pedido, lo vamos a evaluar, pero el tema es que sea cómplice, sea autor. En ningún momento entonces nos está diciendo la defensa sobre el delito de colusión que no haya habido participación. Nos está haciendo en buena cuenta una precisión. Porque sobre colusión, a diferencia de crimen, que sí estaba ahí atacando aspectos, en colusión no dijo, lo único que se restringió fue decir, no, señor juez, mi patrocinado no es cómplice. Si va bien, él infringió su deber, él debe ser comprendido como autor. Entonces nos pide que sea comprendido como autor. Bueno, tomaremos nota, veremos, a ver si es posible, lo pondremos como autor, pero esa precisión que hace no enerva entonces que su patrocinado, efectivamente, la atribución que le hacemos, que está inmerso en un delito de colusión, no ha sido enervado. Sobre todo de organización criminal. Nos dice ahí de que como hay una, dice integra, y como dice integra, se contradice con otro vocal que se acompaña, nuevamente lo mismo, señor juez. O sea, no es el hecho en sí lo que la defensa ataca. Sobre el hecho en sí, ni en colusión ni en crimen organizado, nos ha formulado ni ha ensayado respuesta alguna. Solo nos habla de precisiones semánticas, nos dice lo más correcto sería lo otro,
ser integrante, vinculado, lo más oportuno, porque yo he hecho mi análisis por descarte, tiene que ser integrante. O sea, nos hace precisiones, ¿no? Como coadyuvando a la Fiscalía a tratar de hacer precisiones. Pero puede ser de recibo, puede ser que no sea recibo. Nosotros seguiremos con nuestra investigación a fin de determinar ya con mayor elementos, no si incurrió o no en el delito, eso es descontado, nuestra sospecha es grave sobre eso, sino estas precisiones que el día de hoy la defensa nos ha traído. Tan solo eso, precisiones. Entonces son precisiones que en el caso de colusión es de menos a más, ¿no? Entonces, señor juez, si le tomamos la palabra a la defensa con su énfasis de infracción de deber, entonces utilicemos su propio argumento y digamos lo siguiente. Si él tiene el deber, si él es un garante para los intereses del Estado, ¿cómo es que cuando toma conocimiento de un documento, que ahora cuestiona su firma, pero donde ve que está su nombre y donde ve que le atribuye una firma a él, cómo es que de frente a ese deber de garante no toma acción alguna, sabiendo el trámite que está continuando ese documento? Es infracción de deber, me dice la defensa. Entonces, es infracción de deber. Ese deber que tenía para con el Estado y que tiene, no lo obligaba acaso a tomar medidas, no porque peligre una sanción administrativa, no porque peligre su libertad, no. Su deber no le llevaba a observar oportunamente ese documento. La misma defensa dice, infracción de deber, sí, pues está revestido de deber de garante. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto de que es garante, pero por otro lado subestimar de que, bueno, él vio pues un documento del cual él dice no es mi firma, pero lo dejó pasar? Entonces, como esto es omisión, ¿no? Esto es omisión porque no hizo nada, entonces la omisión crea un manto de impunidad en donde no se le puede atribuir delito alguno. Eso es lo que nos propone la defensa. La defensa quiere que se siente jurisprudencia según la cual estas nuevas modalidades que están incurriendo algunos funcionarios, algunos malos funcionarios, de permitir justamente para que tengan este argumento, ¿no? Claro, yo voy a participar en este ilícito, pero vamos, hay que tener un as bajo la manga, entonces que otro lo firme, pero no te preocupes, yo no voy a observar, pero que otro lo firme. Así que cuando recaiga una imputación sobre mí, yo voy a decir, pues no es mi firma. Pero es que no se trata del tema si es su firma o no es su firma. No estamos en un delito de dominio de hecho, estamos en un delito de infracción de deber. Él tenía un deber, el deber de informar oportunamente acerca de esta irregularidad que le había advertido. No lo hizo. Y como no estamos en un enfoque de dominio de hecho, sino un tema de infracción de deber, nuestro reproche va por ahí, de por qué no lo observó. ¿Por qué no observó oportunamente aquello que él dice que no es su firma? Ahora, claro, la defensa dice que este tema de la firma queda claro y la claridad para la defensa proviene de una pericia de parte, dice, ¿no? Entonces, la pericia de parte fue determinante. O sea, en adelante la Fiscalía solo va a oficiar a los investigados a que hagan, por favor, su pericia de parte para que coadyuven, y su pericia de parte va a ser vinculante para nosotros y en función de eso vamos a ver si absolvemos o no. O sea, a ese punto vamos a llegar. Como le digo, no es un tema de que sus ojos no le engañen, tampoco se trata de repetir una frase para tratar de instalar en la mente de uno una frase que en este caso más bien nos lleva a decir que son las palabras, cuando son caprichosamente tergiversadas, de las que hay que cuidarnos. Porque, como le vuelvo a señalar y de manera ya resumen para terminar, el hecho concreto es que hay un documento que lleva su nombre y una firma que se le atribuye. Es un hecho concreto, no es especulación. Otro hecho concreto, y inclusive tomados, digamos, de la mano del argumento de la defensa. Su patrocinado dice que no es su firma. Entonces nosotros decimos, basado en ese hecho que plantea la defensa, ¿por qué consintió que ese trámite continúe? ¿Qué pasó con su deber? Deber. ¿Qué pasó con su deber de funcionario? Entonces, que no se diga que estos son abstracciones, son cuestiones genéricas, caprichosas. No, Fiscalía está partiendo de hechos concretos. Y lo planteé desde un inicio, justamente para nos resguardar un poco que el tiempo no transcurra en algo que la Fiscalía ni siquiera está haciendo un punto central, que es el tema de la firma, sino el tema de que este documento con su nombre y su firma, sea o no sea de él, pero con su nombre y firma que se le atribuye en ese documento, siguió su curso administrativo.
Sobre eso, el funcionario hubo permisibilidad, violentó su deber y por lo tanto la Fiscalía considera que sí está incurso entonces en los delitos que le reprochamos. Más allá de las precisiones que la defensa está que pide, que sea de más gravedad su participación y no como Fiscalía. Entonces, señor juez, como usted habrá podido apreciar, más allá del aspecto distractivo, como los cuadros y todo lo demás, el punto es que no se ha abordado el tema central. Entiendo que en esta réplica, lo que lo aproveche la defensa, para esta vez sí, por favor, abordar el tema central. El tema central es justamente este consentimiento que dio a un documento del que dice la defensa, no es su firma, pero ¿por qué no presentó una denuncia sobre el particular? Que no se diga que porque el órgano de control, ahí aprovechó el espacio el órgano de control, porque estamos hablando de que expresó una afirmación ante una amenaza administrativa, ante la amenaza de un proceso. Y eso, señor juez, no es de recibo. Eso es lo que quería señalar, señor juez, respecto a este documento. Bien, doctor Moreno, adelante. Sí, señor juez. Ya no voy a poner diapositivas para que no hayan distracciones y voy al punto. Quizá me he confundido en todo caso, pero como he leído la formalización, se establece que es por la firma. Pero vamos a decir que es porque ha consentido. O yo me he equivocado o el señor fiscal acaba de cambiar. Una de dos, usted valorará. Usted revisará la formalización, usted revisará el requerimiento. Pero vamos a decir que ha consentido, señor juez. Vamos a trabajar sobre esa base. El señor me quiere llevar al meollo del asunto. Vamos al consentimiento. Entonces, mi pregunta es, señor juez, ¿hay algún elemento que dé cuenta de que ha consentido? Quizá un testigo. No, solo el informe. Quizá una llamada, señor juez, transcripciones, escuchas. No, tampoco, solo el informe. Señor juez, quizá algún óbice de seguimiento. No, tampoco. Lo único que tiene el señor fiscal para decirle que en este caso Polo Lortegui ha consentido es su dicho. O sea, es el hecho de decir que no, pues tiene que ser, pues, o en todo caso ha dejado que alguien se lo haga. Y con esa aclaración y con esa base, señor juez, 3 años. 3 años preso y de ahí hacemos la pericia. Y de ahí llamamos a los testigos. Y de ahí vemos. El señor fiscal decía, ahora solo vamos a llamar peritos a los de parte, ya no oficiales. Yo quisiera que no llamen peritos, que por lo menos le tomen la declaración a Polo Lortegui, como mínimo. 15 días preso. No le tomaron la declaración. 15 días y ni siquiera se les ha preguntado a los demás si esa era la tesis fiscal. ¿Por qué no se les ha preguntado a los demás si es que Polo Lortegui consintió que le hagan la firma? Y si, bueno, por lo menos hubiera consentido, le hubieran hecho la misma firma. Y la pregunta es, señor juez, ¿eso lo investigamos después? ¿O el señor fiscal debió investigarlo antes de pedir prisión? Ese es el medio del asunto. Ahora, el señor fiscal le dice esto, señor juez. El abogado está pidiendo, yo no voy a hacer caso, lo voy a cambiar a autor. Es que no se entiende, es que el derecho no se puede ningunear de esa manera. La colusión es un delito de infracción de deber, eso no está en discusión. Polo Lortegui es un efectivo policial, efectivamente tiene un deber que no ha incumplido. Es que el análisis jurídico es otro. Nosotros negamos el hecho, pero el análisis jurídico es otro. Polo Lortegui no ha violado su función. Es un delito de infracción de deber. No puede responder a título de cómplice, es imposible jurídicamente. Todo el derecho penal se construye sobre esa base, señor juez. Es funcionario, debe responder a título de autor. Entonces el señor fiscal dice, le voy a hacer caso. Si me hace caso, esto es peor para él. Porque si respondiese a título de autor, señor magistrado, entonces el fiscal tiene que establecer pacto colusorio entre Polo Lortegui y los particulares. ¿Le ha preguntado por lo menos a los particulares respecto de Polo Lortegui? Porque no le vaya a decir el señor fiscal que el pacto colusorio es entre los altos mandos y los particulares y que de ahí Polo Lortegui se une. No, porque como es autor, tiene que existir un pacto y eso no hay. Entonces, ¿cómo lo van a mandar preso 3 años, señor magistrado, un joven de 26 años, estudiante de Derecho? Le van a truncar la vida. Porque supuestamente consintió que ese era su fe. Y después le dice el señor fiscal que yo quiero que se siente jurisprudencia. No, señor juez, quiero que se respete la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Suprema dice que si el fiscal va a utilizar un solo indicio, porque no tiene más, señor juez, la lista es 1, no hay 2, no hay 3.
si se va a utilizar uno solo, ese uno debe ser de tal fortaleza que lo lleve a usted a la conclusión de que este chico de 26 años debe irse preso, y eso no hay. Entonces, lo único que quiere es que se respete la jurisprudencia. Sospecha fuerte, señor juez, con un elemento cuestionado. Este debate es, yo digo que él no ha consentido. El señor fiscal dice que sí. Yo he traído mis elementos. ¿Qué ha traído el señor fiscal al debate? Porque aquí venimos con elementos. Yo de descargo el señor fiscal Graves. Más allá del informe, ¿qué más? Más allá del dicho, ¿qué más? Porque yo sí he tenido reforzado. Entonces, ese es el problema, señor magistrado. Por esas consideraciones, nosotros nos ratificamos en el pedido. Bien, respecto a este debate ya entre el fiscal y la defensa del señor Polo Olorte y Yauli, ha culminado solamente esta participación es en virtud a una consulta que yo quiero hacer y que nace del debate que se ha suscitado. En la formalización de la investigación que tengo a la vista, en efecto, el Ministerio Público postula la imputación señalando que el señor Paul Jansen Olortegui Yauli, jefe del área de contrataciones, firma o consiente su firma. Abre paréntesis, en su descargo ha presentado una copia simple de una pericia de parte que concluye que no es su firma, extremo que debe ser esclarecido. En el cuestionado informe legal 36, expedido en el interior de su área, que sirvió de único sustento para la emisión de la resolución directoral que aprobaba la contratación con Callinson Perusac. Informe técnico que, en efecto, el Ministerio Público postula y advierto que es el único elemento de convicción que ha presentado. Y el Ministerio Público ha señalado que el tema es el consentimiento que habría dado esta persona en su condición de funcionario público. La consulta va en referencia al Ministerio Público. ¿Qué otro elemento, claro, también puede estar dentro de la argumentación que pueda señalar el Ministerio Público, sirve para señalar que hubo un consentimiento? Porque el elemento que tengo a la vista es el informe técnico legal número 36-20-Diraspol. Sin embargo, no hay documentación con la cual se podría contrastar esa versión del Ministerio Público a la fecha. Esto sin adelantar opinión alguna, y la consulta va en ese extremo. ¿Qué otro elemento de convicción o qué otra argumentación podría alegar el Ministerio Público a fin de sustentar esa tesis que maneja? Doctor. Señor juez, nosotros no vamos a caer en la lógica de la defensa de que los medios de prueba se valoran utilizando una balanza, ¿no? Mientras más documentación traigamos, así frondosa, entonces la imputación ya es más concisa, ¿no? Y si traemos algo más pequeño, es ya menos concisa. No, no. O sea, no es cantidad, sino calidad lo que determina una imputación. Y decimos que este documento, ¿cómo inferimos nosotros que hubo consentimiento? Jurídicamente, ¿cómo se infiere cuando una persona está de acuerdo con algo? Si yo no apelo una sentencia adversa, ¿no estoy demostrando conformidad? Todo jurídicamente, ¿eh? Todo jurídicamente. Si yo, dentro de lo que la ley me permite poder cuestionar algún trámite, cual sea, no lo hago, ¿no estoy consintiendo? ¿No lo estoy consintiendo acaso? Entonces, si esto se da en el campo normativo, traslademos ahora a este hecho concreto. El señor dice, a través de la boca de su defensa, que su firma ha sido falsificada. Hizo una denuncia, formuló alguna observación a ese documento. Pongamos a un lado el tema del proceso administrativo que se le abrió. Entonces, señor juez, si otro hecho concreto, pueden dar fe ahí los imputados, de las veces que Fiscalía ha ido a visitar Diraspol, de las veces que me he entrevistado así para recabar documentos. En algún momento se me acercó el señor Olortegui a decirme, señor fiscal, hay un documento que ya debe obrar con usted y quiero informarle esto. No. ¿Cuándo es que recién se anima a hablar? Cuando lo investigan, ya sea en sede administrativa o en sede penal. Entonces, cuando se me dice,
¿Cómo puedo yo establecer el consentimiento? Lo digo de la misma manera como cuando uno no recurre a un plazo legal para poder observar cualquier fallo administrativo, penal, civil, adverso a uno. O sea, justamente el no cuestionar manifiesta consentimiento. Él tenía la oportunidad de denunciar, por supuesto, estamos hablando de algo que si le tomamos la palabra, vendría a ser grave, falsificación de firma. Él hizo eso, la denuncia, es una autoridad, no es un lego, es una autoridad, es un policía. Y dice este policía que le han falsificado su firma y la misma persona que dice que le han falsificado su firma, también, con su proceder, nos informa que no hizo nada al respecto. ¿Cómo entonces se puede llegar a la fiscalía diciéndole que estaríamos nosotros divagando al utilizar el término consentimiento porque no tenemos la prueba directa de la filmación, la prueba directa de la grabación y un sinfín de pruebas directas que nos ha ilustrado hoy la defensa? Cuando había inferencia, podemos nosotros afirmar de que justamente porque ese documento siguió su curso, porque ese documento no fue cuestionado por esta persona, la firma que él cuestiona nunca fue materia de observación ante su entidad, ¿cómo no podemos decir que es legítimo inferir que hubo un consentimiento por parte de él? Entonces, señor juez, este documento, más esa complacencia por parte del imputado, complacencia que le inferimos en virtud de la no denuncia, la no queja, de no interponer ningún mecanismo propio de una autoridad que sabe sus derechos, que le están violentando su propio derecho porque están supuestamente falsificando su firma, supuestamente, y sin embargo no hizo nada. Entonces, señor juez, vemos que la inferencia que hacemos es válida, no es antojadiza, no es caprichosa, ni tampoco estamos valorando documentos según cantidades, ¿no? Versus algo pequeño, no, según la calidad, la intensidad de cada documento. En ese sentido, señor juez, doy así respuesta a la pregunta de usted sobre bajo qué argumentos es que nosotros inferimos el consentimiento. Ya, bien, bien, gracias, señor fiscal. Bueno, entonces, respecto del señor Paul Olortegui Yauli, doy por culminado el debate respecto a este primer presupuesto. Señor juez, ¿me permitiría usted solo un minuto para poderle darle una información respecto de su pregunta? A ver, puntualmente, doctor. Sí, sí, señor juez. Puntualmente. La respuesta al órgano de control interno tiene fecha 29 de mayo del 2020. Se la hemos adjuntado como un elemento de descargo. Y en esa respuesta, el señor Paul Olortegui dice en el escrito, usted lo va a revisar, esa no es mi firma, póngase en conocimiento de la autoridad competente. Mayo, señor juez, mayo, estamos en septiembre, pero por si eso, bueno, es al órgano de control interno, ¿por qué no al fiscal? Agosto del 2020, señor juez, al señor fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción le dice, ordénese la realización de una pericia grafotécnica e incluso le han adjuntado el equipo celular para que se disponga la visualización de las conversaciones que él ha tenido cuando descubre este hecho. Eso no lo han hecho, señor juez, lo tenía la fiscalía. O sea, si usted hace el análisis de qué elementos hay, lo que se va a poder poner es el informe más lo que cree el fiscal y lo que no se hizo. Entonces, o se envía a prisión a una persona para saber qué pasó después, o primero se sabe qué pasó, se consiguen los elementos y después se pide prisión. Solo eso, señor magistrado. Ya, bien, bien, doctor, gracias. Entonces, la judicatura va a tomar en consideración los fundamentos que se han expresado en este debate. Bien, quiero consultar si ya se encuentra presente el abogado del señor Venancio y debidamente conectado con el audio, la defensa técnica del señor Jesús Venancio Cisneros. El doctor se encuentra presente.
Doctor, ahora no sé si me escucha bien, por favor. Sí, sí, ahora sí le escucho. Ya, doctor. Sí, Ya, quédese con... Ya, bien. Entonces, ya el Ministerio Público había procedido a realizar los fundamentos del primer presupuesto. Entonces, usted tiene el uso de la palabra, doctor. Bien, señor juez. Como inicié al momento que me tocó el uso de la palabra, solamente me queda señalar de que hay tres elementos de convicción postulados por la Fiscalía.